2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. ¿Cómo están, queridos estudiantes de tercero de secundaria? Bienvenidos a su clase de matemática. Con ustedes su profesora Mabel Mamani Guañapaco. El día de hoy desarrollaremos el tema de factorización de fracciones algebraicas. Vamos, acompáñenme. Factorización de expresiones algebraicas. ¿Qué es factorización? Es el proceso inverso de la multiplicación por medio del cual una expresión algebraica es representada como el producto de dos o más factores algebraicos. Tenemos una expresión algebraica que es representada en este caso por dos factores, los cuales al multiplicarlo van a dar la misma expresión. Factorar o factorizar una expresión algebraica es descomponerla en dos o más factores, de tal forma que al multiplicarlos se obtenga la expresión dada. Como dijimos anteriormente, y vamos a tener el primer factor y el segundo factor. Factor común. Consiste en identificar y extraer un factor que se repita en todos los términos de un polinomio dado. Sus características: puede ser monomio o polinomio, de los coeficientes el máximo común divisor. De la parte literal son las letras comunes con el menor exponente. Factor común monomio. Este caso consiste en ubicar los coeficientes y variables que se repitan en cada término del polinomio dado. Tenemos acá el ejemplo. Vemos que la variable que se repite es la x. Entonces, extraemos la x fuera del paréntesis y dentro del paréntesis copiamos las variables que no son comunes. En este caso, a más b. Y de esa manera tenemos ya resuelto la factorización. Tenemos tres casos especiales en factor común monomio: cuando solo existe factor común en la parte literal, cuando existe factor común en los coeficientes numéricos y cuando existe factor común en los coeficientes y la parte literal. Veamos el primer caso. Tenemos que factorizar esta expresión. Observamos el factor común, en este caso b. Observamos también que tenemos diferentes potencias. En este caso tomamos la potencia de menor grado y sería b al cuadrado. Y tendremos la siguiente solución. B al cuadrado, abrimos paréntesis, 2a, que son los factores no comunes, b al cubo menos b cuadrado nos queda b, más 3, b al cuadrado menos b cuadrado, se va. Y así tenemos ya resuelto la expresión. Cuando solo existe factor común en los coeficientes numéricos, vemos que los coeficientes numéricos son múltiplos de 3, por ese motivo descomponemos en factores primos. Al descomponerlos encontramos los factores comunes, en este caso el número 3, que será el factor común. Y realizamos la siguiente operación. 18 dividido entre 3 nos va a dar igual a 6. X, que es el factor no común. Menos 15 dividido entre 3, 5 y y. Cuando existe factor común en los coeficientes y la parte literal, factorizamos, observamos primeramente los coeficientes múltiplos de 3, descomponemos en factores primos, ubicamos los factores comunes, en este caso 2 veces 3, multiplicamos 3 por 3 igual a 9, lo cual va a ser nuestro factor común en coeficientes. Ahora vayamos a identificar la parte literal. En esta parte no olvidemos tomar el que tiene menor exponente. En este caso x al cuadrado y y. Tendremos entonces de la siguiente manera. 9x al cuadrado y, abrimos paréntesis, 36 dividido entre 9 a 4. X cuadrado menos x cuadrado se van. Y cuadrado menos y, nos queda una sola y. Menos 27 entre 9 a 3. X cubo menos x cuadrado nos queda una x. Las y se van. Más 9 entre 9 a 1. X al cuadrado menos
x a la cuarta menos x al cuadrado nos da x cuadrado. Y la y se va. Así, de esa manera se realiza la factorización. Factor común polinomio se aplica cuando los términos de la expresión algebraica tienen como factor común un polinomio. Factorizamos esta expresión, observamos a simple vista que el factor común es a más b. Extraemos y vamos a tener a más b por m cuadrado más n. Vayamos a ver más ejemplos. En esta expresión tenemos 5x menos 2, que es el factor común, polinomio. Lo extraemos y vamos a tener 5x menos 2 por 3m menos n más 1. Un ejemplo más. En este ejemplo debemos factorizar el signo. Extraemos el signo negativo y tenemos ahora el factor común polinomio. Para verificar que estos signos son correctos, realizamos la multiplicación: menos por más, menos, menos por menos, más, menos por más, menos. Ahora extraemos el factor común polinomio, teniendo el resultado de 7m menos n más 3 por 2y menos 1. Factor común por agrupación de términos. Se trata de agrupar términos para obtener un factor común. Lo primero que hacemos es agrupar de la manera más conveniente. En este caso agrupamos estos dos términos y vamos a tener de la siguiente manera, ya en paréntesis para tener un mayor orden. Ahora identificamos los factores común monomio, en este caso A y en este caso B. Lo extraemos y tendremos A por x más y más B por x más y. Extraemos el factor común polinomio y tendremos x más y por A más B. Vamos con más ejemplos. Agrupamos de manera conveniente. De esta manera. Ahora sí extraemos el factor común monomio. En este caso A. Ahora extraemos el factor común polinomio. Y tendremos x menos y más z por a más 1. Vayamos a este último ejemplo. Agrupamos convenientemente. Extraemos el factor común monomio, en este caso el coeficiente 12. Y en este otro caso el coeficiente m. Extraemos el factor común polinomio y tendremos x más 2y por 12 más m. Cubo perfecto. Para que una expresión algebraica sea el cubo de un binomio debe cumplir lo siguiente. Debe tener 4 términos donde el primero y el último término sean cubos perfectos. El segundo término sea más o menos el triple producto del cuadrado de la raíz cúbica del primer término por la raíz cúbica del último término. El tercer término sea más el triple producto de la raíz cúbica del primer término por el cuadrado de la raíz cúbica del último término. Será el cubo de la suma de las raíces si los términos son positivos. Será el cubo de la diferencia si las raíces son términos alternos, positivos y negativos. Vayamos a ver. Tiene 4 términos. Veamos si el primero y el cuarto son cubos perfectos. Observamos que sí. Acá tenemos que nos va a dar m y acá n. Son cubos perfectos. Analizamos el segundo y el tercer término. El triple producto del primero al cuadrado por el segundo. El triple producto del primero por el segundo al cuadrado. Cumple con producto de los cubos. Ahora identificamos y vemos que tenemos signos alternos, positivo y negativo. Entonces nos va a dar una diferencia y tendremos m menos n al cubo. Vayamos a ver el otro ejemplo. Tiene 4 términos. Es un cubo perfecto el primer y cuarto término. Ya tenemos el resultado de 2a y 3b. Verificamos el segundo y tercer término, lo cual cumple con productos de los cubos. Entonces tenemos el primer y el cuarto término que son positivos. Es por eso que nos va a dar una suma. Tendremos 2a más 3b elevado al cubo. Muy bien, factorización por el método de Ruffini.
Método práctico, eficaz y sencillo, permite encontrar las diferentes raíces de cualquier polinomio. Ideal para aquellos polinomios que tienen un grado superior a 2. Este método consiste en seleccionar una posible raíz del polinomio dado y formar una tabla. El momento en que el último resultado de la tabla sea 0, habremos culminado. Si no ocurre esto, entonces debemos intentarlo con otra posible raíz. Veamos el ejemplo. Tenemos esta expresión algebraica que es de grado 6. En este caso, lo primero que vamos a hacer es extraer los coeficientes. En este caso, el de grado 6 tiene en el coeficiente 1, no tenemos el grado 5, le colocamos 0, el grado 4 es menos 41, no hay grado 3, le colocamos 0, el grado 2 es 184, el grado 1 es 0 y acá tenemos el menos 144. Debemos respetar las posiciones de cada grado y si no las hay, colocar el 0. Muy bien, ahora a continuación buscamos los divisores de 144, los posibles divisores, los cuales los tenemos acá. Una vez realizado esto, procedemos a elaborar nuestra tabla, colocando primeramente los coeficientes de la expresión algebraica, respetando las posiciones. Ahora utilizaremos uno de estos divisores, el cual este último término de acá nos haga salir 0. Esta primera columna se va a mantener con este número 1 y tendremos de la siguiente manera. Utilizaremos el menos 1. Menos 1 por 1, menos 1. Tenemos diferencia y nos da menos 1. Por menos 1 nos da 1 positivo. Tenemos diferencia y nos da menos 40. Por menos 1 nos da 40 positivo. Suma y tenemos 40. Por menos 1 nos da menos 40. Diferencia y tenemos 144. Por menos 1, menos 144. Diferencia y tenemos menos 144. Por menos 1 tenemos más 144. Diferencia y nos da 0. Estamos bien en esta primera parte. Vayamos a la segunda. Tenemos 1 positivo y multiplicamos. 1 por 1, 1. Diferencia y nos da 0. Por 1 nos da 0. Diferencia menos 40. Por 1 menos 40. Diferencia nos da 0. Por 1 nos da 0. Suma 144. Por 1, 144. Tenemos una diferencia la cual nos va a dar 0. Volvemos a multiplicar con otro factor, el cual es el menos 2. Por 1, menos 2. Diferencia y nos queda menos 2. Por menos 2 nos da 4. Diferencia, menos 36. Por menos 2 nos da 72. Suma 72. Por menos 2, menos 144. Diferencia y nos queda 0. Otro factor, en este caso el 2. 2 por 1, 2. Diferencia, 0. Por 2, 0. Diferencia, menos 36. Por 2, menos 72. Diferencia, 0. Seguimos multiplicando y tenemos menos 6 por 1, menos 6. Diferencia, menos 6. Por menos 6, 36. Diferencia y nos da 0. Realizamos una última multiplicación. 6 por 1, 6. Diferencia, 0. Vimos que acá nos da todo 0 y esta parte de acá nos da 1. ¿Qué procede a continuación? Cambiar los signos de la izquierda, es decir, los signos de esta parte. Y le incorporamos una variable, la cual será x, de la siguiente manera. X más 1, x menos 1, x más 2, x menos 2, x más 6 y x menos 6. Así de esta manera concluimos.
Espero que hayan podido comprender el tema del día de hoy. Así también puedan aplicarlo en los ejercicios de las actividades del 26 al número 30. Así también, no te olvides seguirnos por nuestras páginas oficiales del Ministerio de Educación. Conmigo hasta un próximo encuentro. Chao, chao. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.